Continuamos con más y bueno, como pudieron ver, recibimos a todo un especialista en este momento. Vamos a hablar de rejuvenecimiento facial, pros y contras, y damos la bienvenida al doctor Hugo Ávila, médico estético, que nos va a aclarar las dudas sobre este tema. Bienvenido. Gracias por la invitación y como siempre digo, para llevar información y esclarecer todas las dudas que hay acerca de la medicina estética y sus procedimientos. Así es, doctor. Cuando hablamos del rejuvenecimiento facial, la mayoría de las personas entienden que es una cirugía que se le hace en la cara. Totalmente. Y hay pues muchísimas formas de rejuvenecer. Totalmente. Dispositivos electrónicos que yo he visto, también inyectables. Para usted, ¿cuál sería lo más conveniente para una persona y a partir de qué edad? Mira, lo más conveniente es la mezcla de ambos procedimientos. El rejuvenecimiento facial, como bien dijiste, muchas veces el paciente piensa que es una cirugía y hoy en día rejuvenecer no solamente se trata de hacer cirugía, también es combinar aparatología, combinar inyectología, que el paciente puede obtener el resultado de verse mucho mejor, de aparentar una edad mucho más joven, sin necesidad de llegar al proceso quirúrgico. Y obviamente ese es un proceso que va evolutivo, es decir, que no es un procedimiento que se realice en una sola sesión, no es un procedimiento que se realiza de la noche a la mañana, sino que a medida que va avanzando en edad, pues se va realizando diferentes tipos de procedimientos. Es muy recomendable en pacientes a partir de los 30, 35 años, que ya es cuando la cadena de colágeno está reduciéndose, porque ya después de los 25 dejamos de producir colágeno. ¿Oyeron? Y podemos empezar con ciertas aparatologías, evitando ya para esos pacientes que no les gustan las agujas, pues entonces rejuvenecer a nivel facial. Muy bien. Ahora, yo tengo la duda, sobre todo esas personas que nunca se cuidaron, nunca se ocuparon de eso, y ya cuando tienen el daño en el rostro, entonces quieren hacer algo. Ahí estas personas califican para estos métodos alternativos. Sí, el rejuvenecimiento facial no importa la edad en que tú llegues a empezar a trabajarte este cuidado, porque muchas veces el paciente, como bien dice, espera a los 50, a los 60, a los 80 años para empezarse a cuidar. Entonces, realmente en ese punto se encuentra ya muy tarde y el paciente aspira que con un solo procedimiento pues se rejuvenezca. Y muchas veces cuenta con un procedimiento, con un recurso económico muy limitado para poder también realizarse el procedimiento que más acorde vaya con respecto a la edad y el daño que tenga acumulativo, porque a medida que te tratas de manera preventiva más joven, obviamente vas a adquirir procedimientos que quizás se encuentren mucho más asequibles y que sin ningún tipo de problema puedas mantenerlo en los años y te vas a mantener todo el tiempo joven, versus aquel paciente que llega ya con 40, 50, 60 años que necesita realizarse inyectología muchas veces un poquito más costosa, con bioestimuladores un poquito más agresivos y que el paciente muchas veces se lo encuentra demasiado costoso, pero yo vengo y le digo, te duraste 40 años sin cuidar, lamentándolo mucho, tienes que pagar la renta de los 40 años sin cuidarte. Claro, Te está pasando factura. Claro. Cuando hablamos de aparatología, por ejemplo, yo he visto un aparato que se llama Morpheus 8, pero al parecer es muy doloroso, aunque le pongan anestesia. Todos los aparatos son dolorosos y si duele más, actúa más. Mira, no todas las aparatologías son dolorosas. Bien mencionaste una marca particular. Eso es una marca, no el nombre. Es una radiofrecuencia fraccionada. Existen en el mercado diferentes radiofrecuencias. Como el HIFU también. Exactamente, que es otro tipo de aparatología, que es ultrasonido focalizado. Este tipo de aparatología realmente, dependiendo la necesidad que tenga el paciente, puede ser doloroso como puede ser no doloroso. Porque la misma radiofrecuencia, como bien mencionaste la marca de Morpheus 8, existen otras radiofrecuencias en el mercado como Indiva, Indimed y demás, que son otras marcas que muchas veces no son dolorosas, ni siquiera se necesita colocar anestesia al paciente, pero va a depender en el punto en que se encuentre el daño que tiene tu piel, pues puedo recomendarte ya sea con aguja o sin aguja. Ahora el HIFU en algún momento sí va a llegar a ser molestoso, no doloroso versus la radiofrecuencia fraccionada, que sí duele. Yo me lo di una vez el HIFU y me dolían los dientes. Porque te dolían los dientes, pero te sentías como la cara se te levantaba al momento que se estaba realizando, porque te va haciendo un efecto de levantamiento a medida que te vas haciendo y obviamente hay que entender que no es un proceso de que una sola sesión te va a encontrar. Yo no pude hacerme la segunda, de verdad, del dolor. Yo dije, vamos a soltar eso, porque se me van a desbaratar los dientes. Todo esto aquí que te lo va como levantando, pero realmente funciona. Sí, realmente el paciente cuando lleva las sesiones de manera adecuada y cumple con el protocolo como corresponde, el paciente ve un resultado. Muchas veces al paciente no le gusta el proceso, pero al final sí le gusta el resultado como se ve. Claro, así el resultado siempre va a ser agradable. Estos métodos, estos tratamientos en su mayoría
requieren de su retoque cada cierto tiempo, ¿verdad? Claro, todo procedimiento médico estético lleva un retoque, no es un proceso quirúrgico y aún los procesos quirúrgicos, fíjate que cuando tú te haces un lifting facial, que es el proceso quirúrgico cuando el paciente se hace un levantamiento, pero por medio de una cirugía, ya a los 10 años el paciente tiene que retocarse ese tipo de cirugía. O sea, todos los procedimientos médico-estéticos llevan un retoque. Dependiendo del tipo de procedimiento, te lo puedes realizar cada 6 meses, cada año y medio, hasta cada 2 años. Todo va a depender realmente del procedimiento que lleve y como me gusta decirle al paciente, dependiendo también el calendario de rejuvenecimiento que te estés realizando, porque al momento que te realiza lo que es el polinucleótido, que es la proteína de salmón o el ADN de salmón, el esperma de salmón, ¿eso es algo nuevo, que verdad? se hizo, realmente no es nuevo, eso es más viejo que cuando Cuca bailaba realmente. ¿Y en qué consiste, doctor? Eso es realmente la proteína del esperma de salmón que se saca y este se prepara para entonces dar un rejuvenecimiento, estimulando el colágeno, pero más la elastina, que aparenta la piel mucho más joven, mucho más iluminada, mucho más hidratada y mucho más tersa. Pero las Kardashian, como siempre, le hicieron tendencia, una vez más volvieron a hacer el boom con el producto y el procedimiento y realmente se volvió otra vez viralizar, pero no es realmente un tratamiento nuevo. Pero si te realizas este tipo de procedimiento, por ejemplo, lo combinas luego de 3 meses con un bioestimulador de colágeno, ácido poliláctico, hidroxiapatita de calcio, y durante el proceso que esperas para en un año retocarte, nuevamente ese bioestimulador de colágeno, te realizas aparatología como el Morpheus o Endime o Indiva, cualquiera de estas aparatologías que son tópicas, pues obviamente el paciente no es necesario que al año muchas veces se retoque el bioestimulador, porque la piel se encuentra con un cuidado preventivo que realmente no es tan necesario que el paciente vuelva y diga, necesito aplicarme el bioestimulador. Ah, doctor, ¿y qué usted opina de los hilos tensores? ¿Realmente funcionan? Mira, los hilos tensores tienen su sí y su no. Ajá. Tiene su pro y su contra, como es el señores, tema. Los hilos son supuestamente unos hilos que te ponen por aquí adentro. Son supuestamente no, sí son unos hilos. Son unos que lo hilos. enganchan como por aquí de tu cráneo, ¿eh? Dependiendo de la técnica que se utilice. Y que Y te dicho dura de no sé manera cuánto. coloquial, te esterican. Te terica la cara. Cuando usted Como ve si esa fuera un mujer cordón. con esto así aquí levantado. El Foxy de que, Eye. ajá, de que para hacerse el Foxy Eye hacen. Ajá, con Está hilos complicado. tensores. Mira, el tratamiento de hilos tensores sí es muy bueno, funciona, estimula colágeno y elastina, como su nombre lo dice, pero es por medio de una pseudofibrosis, donde se coloca el hilo tensor, a su alrededor se coloca lo que es una fibrosis, pero que esa fibrosis estimula el colágeno y hace un efecto tensor, pero no es el hilo que cuando se coloca te hace el efecto tensor, Sino la es la fibrosis, fibrosis ya. que hay a su alrededor te hace un levantamiento. Ya. A los 3 meses el hilo se le desaparece al paciente de su cuerpo, pero el resultado dura aproximadamente de 6 a 8 meses, como máximo ¿Y ya? un año, Ah, pues una que es mentira. el problema que muchas Yo veces 4. el paciente ahora. Hay que aclarar esta parte. A ver. Hay hilos que no son tensores, porque los hilos tensores son lo que hacen el efecto de tracción. Hay Ajá. hilos que son lisos, que son monofilamento, que cuando se colocan hacen un efecto también de pseudofibrosis, pero que sí su efecto de estimulación de colágeno dura muchísimo más tiempo. Todos los pacientes no califican para ese tipo de tratamiento. Hay pacientes que sí califican y en muchas ocasiones, te pudiera decir que en el 80% de los casos, se combina el tratamiento de hilos tensores con rellenos de ácido hialurónico. Aunque el hilo tensor lo aplico en la consulta, es muy bueno, se lo recomiendo a muchos pacientes, pero no todos los pacientes califican. ¿Y cuáles son porque los que califican? El paciente que tiene un peso de la piel muy marcado, es decir, ese paciente que tiene Elevado. mucha caída, no es recomendable hacerse un tratamiento con hilos tensores. Sí o sí, vaya a cirugía para hacerse ese tipo de procedimiento, o si quiere rejuvenecer sin llevar a la cirugía, hágase aparatología como el HIFU, hágase estimuladores de colágeno, entre otros tratamientos. Y Ahora, la un cosita que ustedes paciente- tienen ahora, que es como una agujita que tiene una lucecita roja. Ah, ese es el láser diodo. Ese es Ah, que eso dice que te un saca endolifting. No, si supieras que realmente es un láser que al momento que se le aplica al paciente, lo que va haciendo es una pequeña quemadura o una pequeña degradación de la grasa que el paciente está teniendo en esa zona, y al momento que el paciente va entonces eliminando esa grasita, pues obviamente la piel se va plegando. Cuando se realiza ese tipo de procedimiento, se combina con aparatología y el paciente queda con un resultado parecido a si fuera una cirugía. Entonces, vale la pena rejuvenecer el rostro. Totalmente, vale la pena. Excelente. Al final el paciente te lo va a agradecer, el rostro te lo va a agradecer, todo el mundo te lo va a agradecer de que te hayas cuidado la piel. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. El doctor Hugo Ávila, quien es médico estético, nos acompañó en un tema tan interesante, porque la cara usted no puede improvisar y hacerse locuras. Gracias. O sea que tiene que hacerse las cosas medidas, rejuvenecer, y yo creo que dignamente, y para eso se necesita dinero.